¿Ok? Listo. Muy bien. Ya está grabando en este momento. Si tienen dudas, si quieren preguntar algo, mientras ven eso, entonces son moléculas. Ahí están las moléculas, ¿cierto? Glucosa, ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos, ¿ok? Y el agua, que ya la vimos. Entonces, los micronutrientes son todos esos que son los elementos, los oligoelementos, ¿cierto? ¿Dónde está ese video? Pues ese video está en el canal de YouTube, ¿cierto? Quiere decir que el video lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿ok? Entonces ahí está lo del agua, ¿cierto? El agua, que ya lo habíamos visto. Y ahí está, ya lo aprendimos, ¿cierto? Para formar soluciones, encontrar la naturaleza y determinar su concentración. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces se supone que ese videíto está, y en ese videíto les habla cuáles son las macromoléculas y cuáles son las moléculas sencillas. Y en eso habíamos quedado la clase pasada, ¿cierto que sí? Eso. Exacto. ¿Listo? Perfecto. Entonces eso quiere decir que esto era lo que yo quería que vieran, ¿cierto? Bien. Este video está en el canal de YouTube para que ustedes lo sepan. Y yo quería que vieran que hay parte de eso que ya ahí están los videos del canal, ¿ok? Entonces, para complementar, chicos, eso quiere decir que habíamos quedado en que habían macromoléculas y en que habían sustancias, ¿cierto? Moléculas sencillas. Entonces yo quiero que volvamos en este momento, pero no acá, ¿cierto? Yo quiero que volvamos en este momento y pensemos, ya habíamos visto, por ejemplo, los carbohidratos, ya habíamos visto las proteínas. ¿Cuál nos hacía falta, chicos? ¿Cuál nos hacía falta? Cuéntenme ustedes. Lípidos. Los lípidos, muy bien. Entonces, los lípidos, yo les voy a mostrar los lípidos, o forma de los lípidos, estructura de los lípidos. Cuando ustedes escuchan, chicos, lípidos, ¿en qué piensan? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes o qué piensan? ¿Qué piensan ustedes cuando Todo lo que escuchan? tiene grasas. Exacto, todo lo que tiene grasas. Entonces, yo aquí, en este momento, les voy a mostrar, por ejemplo, algunos ácidos. Y este es uno de los que les voy a mostrar. Espera un momentico, listo, muy bien. Entonces, siempre que nosotros pensamos en lípido, nos dicen que son las moléculas que tienen grasa, ¿cierto? Orgánica. Y que son solubles en sustancias muy diferentes al agua. Con respecto a lo que habíamos visto ya, ¿por qué creen ustedes que los lípidos son solubles en sustancias muy diferentes al agua? ¿Ah? ¿Por qué creen eso? Porque son apolares. Exacto, así de sencillo. La respuesta es, profe, porque no son polares, son apolares. Eso quiere decir que son sustancias que no se pueden disolver en agua, que es una sustancia polar, sino que toca disolverla en solventes que sean apolares. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes miren esta estructura que les coloqué acá. Y ustedes dirán, ah, profe, pero es que mira que nosotros tenemos puros carbones. Mira, puros carboncitos, puros carboncitos, puros carboncitos. Y al final tenemos el ácido carboxílico. El ácido carboxílico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas sustancias que son los ácidos grasos, son los que nosotros consumimos, son los que nosotros comemos, y al final, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Lo separa y deja el glicerol y deja los ácidos en forma muy sencilla, normalmente en moléculas muy sencillitas, que son las moléculas que nuestro intestino va a digerir y que nuestro intestino va a llevar a la sangre y que nuestro intestino va a utilizar. ¿Ok? ¿Entendidos, chicos?
¿Entendido? Entonces yo les voy a mostrar otras estructuras, vamos a cerrar este y les voy a mostrar otras estructuras, por ejemplo, como este, ya les voy a mostrar, disculpen. Ya, de todas maneras, eso lo vamos a ver de forma más completica, ¿oye? Para que ustedes no se asusten, no se preocupen, que lo vamos a ver, ¿ok? Simplemente estamos viendo como un inicio, como una, ¿cómo se dice? Como una introducción. Entonces, miren, chicos, que si nosotros cogemos los lípidos y le decimos a él que nos muestre, miren que acá nos está mostrando la estructura. Entonces, tenemos la vitamina A, que es lipídica, es grasosa. Tenemos un ácido graso, tenemos los mismos carbones con hidrógenos y tenemos el ácido carboxílico. Tenemos las hormonas, tenemos los acilgliceroles o triglicéridos, que es lo que tenemos en la sangre, y tenemos los fosfolípidos, que los tenemos en las membranas celulares. Entonces la idea es que todo esto lo vamos a ver, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces se supone que nosotros vamos a ver todo esto, chicos, pero este es el inicio de cómo nosotros vamos a darle comienzo a lo que son las biomoléculas. Entonces para las biomoléculas yo voy a colocar un momentico, les voy a colocar una presentación. Y en esa presentación vamos a irnos guiando con esa presentación y con esa presentación vamos a ir viendo los temas, ¿ok? Entonces les voy a pedir un minutico mientras yo busco los temas. Ok, entonces bioquímica, enfermería, temas. Química 1, perfecto. Entonces vamos a empezar con todo lo que son biomoléculas, pero antes de seguir, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos en nuestros fluidos también sustancias o micronutrientes, como lo vieron en el videíto. Entonces nosotros tenemos también sustancias que hacen parte de nuestro organismo y que también son importantes, pero que son sencillitas versus una macromolécula o versus otras sustancias. Entonces, yo voy a compartirles en este momento no una presentación, sino les voy a compartir unas diapositivas en blanco, porque vamos a copiar como si fuera un tablero. ¿Ok? Entonces, voy a colocarlo acá, porque vamos a hablar de electrolitos. Entonces, resulta que todas esas sustancias, espérenme, yo borro esto, chicos, qué pena. Tan listo, no está tan listo, cerramos esto, quitamos, lo ponemos un poquito más grande para que ustedes lo vean. Listo, entonces vamos a hablar de que hemos hablado de muchas sustancias y hablamos de las macromoléculas. En las macromoléculas, chicos, voy a ponérselos acá, en las macromoléculas dijimos que habían diferentes tipos de sustancias. Tenemos las macromoléculas son 4. Dijimos cuáles eran las macromoléculas, chicos. ¿Cuáles eran esas macromoléculas? Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Así de sencillo. ¿Qué significa macromolécula? Macro significa que es grande, ¿cierto? Macro significa que es una molécula grande y significa que son grandes compuestos. Entonces, cuando nosotros comemos macromoléculas, nos alimentamos o nos nutrimos con macromoléculas. Esas macromoléculas se supone que yo debo ser lo suficientemente racional y lo suficientemente inteligente para que esas macromoléculas tengan todos los nutrientes que mi cuerpo necesita, ¿ok? Entonces, digamos que yo debo consumir las macromoléculas que sean sanas, ¿cierto? Y que en su interior, en la mayoría, tengan carbohidratos, tengan proteínas, ¿cierto? Proteínas, tengan lípidos, ¿cierto? Lípidos, y los lípidos también pueden ser, como ustedes lo han escuchado, pueden ser lípidos trans, pueden ser gras, ¿cierto? O pueden ser otro tipo de lípidos que pueden ser saturados o insaturados, ¿cierto? Como lo han escuchado ustedes, todo eso lo vamos a aprender acá. Y que tengan ácidos nucleicos, pero los ácidos nucleicos se forman a partir de las proteínas que alimentamos, ¿ok? Y les dije que también teníamos otras sustancias o otros sustratos o sustancias que son más pequeñas, que normalmente son las que mi cuerpo coge de acá y desintegra, ¿cierto? Para poderlas formar a ellas y que son las que realmente entran a nuestra sangre, ¿ok? Entonces, estas vienen de los carbohidratos, normalmente son azúcares, ¿cierto? Azúcares. Normalmente las que vienen de acá son los aminoácidos, es decir, la molécula sencilla que los conforman, aminoácidos. Y de aquí salen los ácidos grasos,
Ácidos grasos. Ácidos grasos. Listo, muy bien. Entonces, resulta que dentro de todas estas moléculas, nosotros también tenemos otras que se llaman micronutrientes. Micronutrientes. ¿Han escuchado esa palabrita? ¿Han escuchado micronutrientes o oligoelementos? ¿Han escuchado la palabra micronutrientes o oligoelementos? ¿Quién me puede decir que ha escuchado? ¿O no han escuchado nunca nada de ellos? Yo no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo te voy a contar. Un micronutriente generalmente es un compuesto o un elemento químico que le hace falta a mi cuerpo y que sirve y que tiene una función biológica en nuestro metabolismo. Por ejemplo, el hierro, ¿cierto? Por ejemplo, el zinc, ¿cierto? El zinc. Son compuestos o son elementos químicos que a nosotros nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, nos ayudan a la circulación de la sangre, nos ayudan a hacer funciones biológicas en el cuerpo, entre otras funciones. Resulta que dentro de todos esos elementos nosotros los tenemos, todas estas cantidades de sustancias, todo lo que les he hablado, los sustratos y las macromoléculas, todo eso lo tenemos en la sangre y en nuestros fluidos biológicos, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo todos esos compuestos en nuestra sangre o en nuestros fluidos biológicos, porque no solamente están en la sangre, entonces hacen soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Esas soluciones se les calcula o se les determina la concentración como ustedes ya lo aprendieron. Hoy la clase se va a dedicar a líquidos y electrolitos. ¿Qué significa? Ojo, ya les voy a copiar en otra diapositiva ese nombrecito, no se preocupen, no se afanen, ¿listo? Entonces la clase de hoy, el tema de hoy se llama electrolitos, ¿ok? Líquidos o electrolitos. Entonces se los voy a copiar acá. Espérenme, chicos, que se me pierde. Espérenme. Voy a colocar en rojo. Y les voy a colocar, la clase de hoy es de electrolitos. Electrolitos. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? ¿Han escuchado electrolitos en el comercio? ¿Alguna Sí, sustancia? profe. Sí, profe, Cuéntenme pues si han escuchado. son soluciones que uno le pasa muchas veces a los pacientes. Ah, pero espérenme un momentico, chicos. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Ojo con lo que me acaba de responder el compañero. Ojo con lo que me acaba de responder el compañero. El compañero me acaba de responder que son soluciones, pero yo estoy hablando, bueno, él tiene razón. Él tiene razón. Yo no puedo esto, yo lo puedo encontrar en el comercio, pero eso es familiar para mí. Y sobre todo lo digo porque el compañero que me respondió tiene mucha experiencia ya en clínica, o estoy equivocada. No mucha, profe, pero sí. Exacto, Juan Pablo, pero yo lo digo en tu vida normal. ¿En qué otra vida normal fuera de tu ambiente profesional o clínico has escuchado la palabra electrolitos? Profe, yo lo he escuchado, pues lo he visto en el Gatorade y Muy bebidas para hidratar. exacto. Y lo que dijo Juan Pablo, se coincide o se interacciona por esto perfectamente con eso que acabas de decir. Entonces yo quiero contarles qué son los electrolitos. Nosotros somos seres totalmente electrolíticos. ¿Qué significa? Ojo con lo que les voy a decir. Un líquido, como ustedes ya lo saben, ya lo vieron, es un estado de agregación de la materia, ¿cierto? Es una forma de fluido altamente incompresible, pero que tiene y que fluye esto flexiblemente, que tiene un volumen, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, y que es constante en su presión. El agua líquida es un fluido, es un líquido, y generalmente se reconoce como el solvente, el mejor solvente que hay. Entonces resulta que muchos de los solutos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la mayoría de los solutos que están en nuestro cuerpo, que están en nuestros fluidos, están disueltos en agua. El agua es el solvente de esos diferentes solutos. Y resulta que muchos de esos solutos que nosotros vamos a analizar y que vamos a ver en el cuerpo se llaman electrolitos. Pero ¿cómo se define un electrolito, chicos? Entonces, yo les voy a contar qué es un electrolito. Un electrolito, chicos, miren lo que les voy a colocar acá. Un electrolito se define, ojo, la definición de electrolito, son solutos. Un electrolito son solutos que cuando se disuelven en agua, cuando se disuelven en agua,
ellos tienen la capacidad, o en otros disolventes, ¿cierto? Pero generalmente en agua, ellos forman iones, ¿cierto? Forman iones y tienen una característica, y es que conducen la electricidad. La electricidad. O la energía eléctrica, como ustedes le quieran decir. Entonces ustedes van a escuchar que algunas personas le dicen, ay compañero, un electrolito conduce la energía. Entonces usted le va a decir, no, no conduce la energía, porque no conduce energía ni potencial, ni energía mecánica, ni energía de esas que, que utiliza a veces la gente para pasarle energía al cuerpo, ¿cierto? Energía calórica, no, solamente electricidad, energía eléctrica, ¿ok? Entonces resulta que los electrolitos son solutos que cuando están en solución o cuando se disuelven en agua forman iones. ¿Qué significan iones, chicos? Yo les voy a colocar qué significan iones. Estos iones que yo les mencioné acá, chicos, significa que estos iones, por ejemplo, puede ser el hierro 2+, ¿cierto? Pueden ser el hierro 3+, pueden ser el zinc 2+, puede ser el magnesio 2+, pueden ser el bicarbonato, ¿cierto? El bicarbonato, NaHCO3, puede ser el ion carbonato, ¿cierto? Que es este. Puede ser el sodio, puede ser el cloro, puede ser el potasio. ¿Qué le ven ustedes? ¿Qué le ven ustedes a esos electrolitos o a esos iones que se forman, a esas sustancias? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo antes de que me digan algo. Antes de que ustedes me digan algo, yo les voy a poner, por ejemplo, si yo tengo sal. Si yo tengo sal de mesa, la sal de mesa es un compuesto que tiene NaCl, es un compuesto que se llama cloruro de sodio. Si yo la pongo en solución, la sal de mesa se disuelve. Entonces en solución me queda Na+ y Cl-. Y yo quiero que ustedes se fijen en esto. Este Na+ y este Cl- hacen parte de los que yo les digo que se llaman electrolitos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que yo les voy a hablar de ellos? ¿Y por qué creen ustedes que es importante saber qué es un electrolito? Y lo más tenaz, ¿por qué creen ustedes que la definición dice son sustancias que al disolverse forman iones y conducen la electricidad? ¿Por qué creen que es importante, chicos? Profe, a mí me parece que estas sustancias le dan energía pues al cuerpo, ¿cierto? Al sistema. Por eso es importante saber qué es un electrolito y pues de qué está compuesto o cuáles son los que componen pues los electrolitos. Como tú dices ahí, son sustancias que son cargadas como positivas o pues que... O negativas, ¿cierto? Negativas. O negativas. Sí, Pero exacto. las que dices del zinc, el hierro y estas son positivas, ¿cierto? Sí, muchas, sí señora, sí señor, discúlpame, sí. Entonces me parece que son importantes para eso, como para recargar electricidad pues en el sistema. Lo veo. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. No solamente es lo que dice Juan David, sino que ojo con lo que les voy a decir. Ustedes aprendieron conmigo en clase que cuando yo cojo un ácido, por ejemplo, el ácido carbónico, este ácido se disocia, ¿cierto? Se disocia, que es un ácido débil, se disocia como H más y como HCO3, ¿cierto? Y queda negativo. Entonces, cuando el ácido carbónico está en mi cuerpo, yo puedo encontrar al ácido carbónico como tal y puedo encontrar sus iones disociados, que son moléculas, chicos, que son moléculas que están cargadas, este positivo y este negativo. ¿Qué tienen de común los electrolitos? Que tienen cargas, ¿ok? Que tienen cargas. Entonces, yo quiero contarles que los electrolitos se definen como aquellas sustancias o solutos que cuando se disuelven son capaces de conducir la energía eléctrica. Y ustedes me dicen, profe, pero ¿cómo así que la energía eléctrica? Chicos, recuerden que cuando yo voy a calcular, cuando yo voy a censar el pH, cuando yo censo el pH, lo que yo censo en el pH son las cargas, estas carguitas, que cuando el potenciómetro lo mide en voltios.
que es lo mismo que la energía eléctrica. Entonces, significa que estas sustancias son capaces de interaccionar y son capaces de de conducir la electricidad. Entonces, en este caso, yo siempre les he dicho a los estudiantes, compañeros, ¿ustedes por qué creen que cuando cae un rayo y ustedes están cerca del rayo, el rayo puede pasar por medio de ustedes? ¿O por qué creen ustedes que cuando está lloviendo muy duro y está cayendo rayos, a ustedes le dicen, sálgase de la piscina? ¿Por qué creen que les dicen eso? Cuéntenme ustedes. Porque atrae, profe, el otro ion, atrae los Exacto. iones. La carga eléctrica, y los rayos son carga eléctrica, mucha carga eléctrica. Entonces resulta que si ustedes están en una piscina y la piscina es una piscina no con agua potable, porque eso es agua de la piscina, que es tratada y que tiene alumina, que tiene hierro, que tiene cloro, que tiene sodio para poderla mantener limpia y libre de hongos, entonces está mucho más cargada que los mismos fluidos corporales. Eso quiere decir que si un rayo cae en la piscina y usted está metida en la piscina, pues usted se frita, porque no solamente le pasa por el agua de la piscina, que es electrolítica, que tiene muchos iones disueltos, sino que también llega a su cuerpo y le frita todos los órganos, porque usted es una persona totalmente electrolítica. ¿Cuándo podemos nosotros ver, chicos, que somos electrolíticos? Cuando cogemos a otra persona y nos pasa electricidad. Cuando cogemos algo plástico y nos pasa electricidad. ¿Eso les ha pasado, chicos? ¿Eso les ha pasado alguna vez? Sí, profe, a mí me pasa todo el tiempo con mi esposo. Exacto, eso significa que tú eres una persona supremamente electrolítica y eso no está mal. Entonces, ¿qué quiere decir una solución electrolítica? Aquellas soluciones donde los solutos son iones y que esos iones son capaces de conducir la electricidad. Entonces, eso es lo que significa, pero resulta que en nuestro fluido biológico nosotros tenemos ácidos, bases y sales, como esa sal de mesa que yo les acabé de mostrar a ustedes. Entonces, dentro de los electrolitos nosotros podemos tener, ojo con lo que les voy a decir, nosotros podemos tener electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Ya les voy a colocar, por favor, otra diapositiva. Denme un momentico, un minutico, y les voy a colocar otra diapositiva. Y en esa diapositiva, ¿yo ya estoy grabando? ¿Sí, cierto que sí? Ah, sí, ya estamos grabando para que eso no se pierda. Entonces, pero no es para mí, eso es para ustedes. Entonces, resulta que yo les digo que podemos tener electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Entonces, yo les voy a colocar acá electrolitos, podemos tener electrolitos fuertes, electrolitos, ay, disculpen, es que escribir acá es un poquito diferente. Electrolitos fuertes y débiles, Yo les voy a dar unos ejemplos de electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. A ver, ¿cuál es un electrolito que? La harina de hacer arepas, la harina, pues yo les puedo colocar les voy a colocar esto, les iba a colocar la fórmula molecular, pero realmente eso no les va a servir, voy a colocar el nombre. No es un electrolito fuerte, ¿cierto? Es un electrolito débil. Por ejemplo, la glucosa C6H12O6 es un electrolito fuerte. ¿Qué otra sustancia es un electrolito débil? A ver, espérenme un momentico. ¿Quién hace tal? Listo, muy bien. Yo quiero que ustedes me digan qué debe caracterizarlos a ellos como fuertes o como débiles. ¿Qué los caracteriza a ellos como electrolitos fuertes o como electrolitos débiles? ¿Y por qué? Recuerden que tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Apliquen la misma teoría. ¿Qué debe ser? ¿Por qué debe ser que el cloruro es un electrolito fuerte? ¿Y por qué debe ser que la harina, cuando yo la disuelvo, es débil? Por ejemplo, yo les voy a colocar, ya me acordé de un electrolito débil y que lo tenemos en el cuerpo y se llama el bicarbonato. El bicarbonato es un electrolito H2CO3, es un electrolito débil, más que la harina, porque la harina pues al fin y al cabo la consumimos, pero ella no permanece en nuestros fluidos así. Chicos, entonces, ¿qué significa que son fuertes y que son débiles? Cuéntenme ustedes según la teoría que ustedes aprendieron de ácidos fuertes y ácidos débiles. Profe, ¿que se disocian completamente o no? Así de sencillo, Natalia, así de sencillo. Entonces, en los electrolitos, tal y como lo dijo Natalia, vamos a tener electrolitos que cuando yo los disuelvo, ellos se disocian completamente
es decir, que yo los pongo en agua e inmediatamente se disuelven, o tengo electrolitos débiles, que son aquellos que yo coloco en agua, coloquen bicarbonato en agua y miren a ver si el bicarbonato se disuelve completamente. O miren a ver si ustedes tienen que consumirse el agua salada que hace el bicarbonato, inmediatamente tienen que empezar a recoger lo que queda porque no se disuelve totalmente. Es así como reconocemos que un ácido, que un ácido o una base o un electrolito es débil o es fuerte, ¿ok? Entonces, voy a tomar asistencia, chicos. Acá me está avisando el sistema que por favor tome asistencia. Voy a tomar asistencia. Espérenme un momentico aquí por la asistencia, chicos. Espérenme. Denme un momentico. Listo, perfecto. Ya tomé asistencia. Entonces, eso quiere decir, chicos, que tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Significa que estos en solución se disocian completamente, mientras que estos no se disocian completamente, sino parcialmente. ¿Estamos de acuerdo? Sigue cumpliendo la misma teoría. Es más, chicos, yo quiero que ustedes piensen cuando vieron ácidos débiles, que ustedes se dieron cuenta que cuando el ácido débil, como es débil, él se disocia, pero lo que cede es muy poquito, ¿sí lo recuerdan? Entonces yo les voy a nombrar electrolitos que tenemos en el cuerpo. Electrolitos que tenemos en el cuerpo: el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el hierro, la urea, el bicarbonato, el ácido clorhídrico, entre otras. Quiere decir que toda sustancia que cuando se disuelve y queda en iones es un electrolito. Entonces yo me voy a ir a darles un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en el ácido fosfórico, que lo tenemos en nuestro cuerpo. Cuando él se disuelve, como él es un ácido débil, como ustedes ya lo aprendieron, él en solución cede H más y me queda el ion H2PO4 negativo. Pero resulta que yo lo tengo en mi cuerpo, entonces en solución él está así y está así. Y esto se llama un electrolito. Eso quiere decir que las sales, las bases, los ácidos y en general toda sustancia que cuando se disuelva quede formando iones, se llama electrolito. Y todas esas sustancias que quedan formando electrolitos los tenemos en la sangre, en el plasma, en el suero, en la linfa o en los líquidos linfáticos, en todos los fluidos de nuestro cuerpo, inclusive las lágrimas, el sudor, son fluidos totalmente electrolíticos. Eso quiere decir que son sustancias o son líquidos que pueden perfectamente conducir la electricidad. ¿Ha quedado claro para ustedes qué es un electrolito, chicos? ¿O una solución de electrolitos? Sí, profe. Entonces vamos a hablar del ejemplo que nos dio Juan David. O Juan Pablo, fue Juan David o fue Juan Pablo el que nos dio, nos dio el ejemplo, pero también vamos a hablar del ejemplo que nos dio la compañera Andrea. La compañera Andrea nos dijo: ay, profe, yo lo he escuchado en el Gatorade. Yo les hablo de otras. Ustedes han escuchado que cuando uno tiene diarrea, uno se deshidrata. Entonces a uno le dicen: oye, como tienes diarrea, como tienes un cuadro de diarrea, entonces, ¿qué le mandan a uno a tomar? ¿Qué le manda el médico a uno a tomar? Suero. Entonces, todo eso que se llame suero fisiológico, solución salina o destroza, se llaman fluidos o soluciones electrolíticas. ¿Qué es lo que buscan esos fluidos, así como el Gatorade, como el suero o como todo eso? Buscan recomponer o reemplazar todos esos iones que yo pierdo cuando tengo un cuadro, por ejemplo, de vómito o cuando tengo un cuadro de diarrea fuerte. Entonces, porque cuando yo tengo diarrea, ustedes se dan cuenta que uno pierde muchos líquidos. Cuando uno tiene vómitos muy frecuentes o tiene un cuadro de vómitos muy frecuente, uno pierde líquidos. Entonces, uno se deshidrata. Y generalmente lo que uno más fácil pierde son los electrolitos. Cuando tú haces deporte y sudas mucho, estás perdiendo muchos electrolitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alguna vez... Y ojo, que el que me diga que no lo ha hecho nunca, que haga deporte y que sude y que le caiga una gotica de sudor a la boca. ¿Ustedes han probado el sudor de sus cuerpos? El sudor de sus cuerpos es Sí, dulce, es salado, Salado. es es salado, ¿cierto salado. que sí? Exacto, entonces la mayoría de los electrolitos que tenemos en nuestro cuerpo forman iones, como el bicarbonato, como el sodio, como el cloro, que cuando se prueban son salados y que tienen sabores característicos o sensaciones sensoriales características, ¿ok? Entonces yo quiero contarles a ustedes que una solución electrolítica no es nada más y nada menos que todos esos iones que tenemos flotando en la sangre y en los líquidos corporales. Entonces resulta que ahora sí vamos a empezar
con la parte dura de la clase. Voy a borrar esto que escribí acá, ¿cierto? Porque ustedes ya saben que es un electrolito fuerte y que es un electrolito débil. Y yo quiero que en este momento, mientras yo estoy borrando, ustedes me digan qué característica debe tener un electrolito o un electrolito débil que no tiene un electrolito fuerte. ¿Qué característica o qué debe tener un electrolito débil que no tiene un electrolito fuerte? Ustedes ya lo saben. Porque ¿cómo es Lo de las que? disociaciones. ¿Lo de qué? Las disociaciones. Muy bien, Andrea. ¿Cómo se llama esa característica? Se llama constante de disociación o constante de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Todos los ácidos, las bases y las sales que se disuelven son fuertes o débiles, y todas las que sean débiles, ácidos, bases y sales débiles o electrolitos débiles, tienen constante de disociación. Profe, ¿y dónde encuentro esa información? En la tabla de las constantes de disociación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar a hablar de los compartimientos corporales del cuerpo, que ustedes lo aprenden en biología. Nosotros tenemos un compartimiento líquido corporal, y resulta que ya habíamos dicho desde que empezamos que el principal componente del cuerpo es el agua, y que nosotros más o menos de ese agua tenemos un 70%, o sea que de la masa corporal que yo tengo en el cuerpo, más o menos un 70% de esa masa corresponde a lo que pesa, esa masa de agua que yo tengo ahí en el cuerpo. Pero resulta que normalmente esos líquidos o esa agua que está formando, que es como el solvente general de todos esos solutos en el cuerpo, está en los compartimientos intracelulares, extracelulares y linfáticos de mi cuerpo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de volúmenes de líquidos en el interior de nuestras células y también en el compartimiento extracelular, que es el volumen líquido que se encuentra fuera de las células, que más o menos, a ver si yo lo digo, a ver, 72, venga, yo hago una cuenta aquí antes de decirles algo, 42, más o menos un 28%, 28 litros, 42, más o menos un 66.66% de ese líquido lo tenemos en la parte intracelular, eso quiere decir dentro de las células, y el resto, que es 66.66, que es más o menos un 33%, lo tenemos en los compartimientos extracelulares, eso quiere decir por fuera de las células, y se llama líquido linfático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese líquido linfático se subdivide en plasma y líquido intersticial. Y ustedes lo han visto porque lo deben ver en biología, ¿ok? Muy bien, chicos, pero como yo no estoy en biología, sino estoy en bioquímica, entonces yo les voy a hacer un ejemplo muy lógico. Yo les voy a colocar un tanquecito, uy, no, pero ese tanque está muy feo, vamos a borrarlo. Es que yo como que dibujo muy feo aquí un tanque. Yo tengo un tanque, y aquí en el tanque le voy a colocar una llavecita, ¿cierto? Una llavecita que lo llene de agua, ¿cierto? Entonces voy a colocar una llavecita, listo. Y en esta llavecita nos va a permitir ponerle agua. Y aquí vamos a ponerle otra llavecita que si quisiéramos, nosotros le sacábamos el agua, ¿cierto? Dependiendo, entonces le vamos a poner una llavecita por la cual también podemos sacar el agua. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de cuenta que ese tanquecito hace parte de ese compartimiento líquido corporal que corresponde a la parte líquida de mi cuerpo. Resulta que ese tanquecito, esta entrada que yo voy a colocar acá, esta entrada de líquido corporal, es el líquido que nosotros tomamos por vía oral o por perfusión intravenosa si estamos en clínica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son entradas. Espérenme un momentico. Entradas. Este es un compartimiento líquido corporal. Entonces, estas entradas, que se llaman entradas, para nosotros en nuestro cuerpo o son orales o son por perfusión intravenosa, ¿cierto? Perfusión intravenosa. Donde Juan David, Juan Pablo y todos ellos nos pueden decir que es una perfusión intravenosa, ¿cierto? Muy bien. Intravenosa. Venosa. Y normalmente nosotros cuando vemos una perfusión intravenosa, cuando estamos en clínica, cuando le tenemos que colocar destroza a un paciente, cuando le tenemos que colocar solución salina a un paciente, ¿cierto? O cuando tenemos que inyectarle algún medicamento y se lo colocamos en solución, entonces le hacemos una perfusión intravenosa. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a colocar directamente a vena
el líquido que le queremos dar. Pero normalmente si nosotros estamos a condiciones normales, chicos, quiere decir que a condiciones normales nosotros todo lo que le ingresa al cuerpo le ingresa de forma oral. Listo, entonces todas esas entradas en ese recipiente que se llama cuerpo o recipiente corporal se entra por forma oral. Listo. Entonces resulta que en ese compartimiento que se llama cuerpo, nosotros vamos a tener celulitas. Entonces voy a dibujar una celulita. Vamos a ver si soy capaz de dibujar una celulita. Entonces voy a tener una celulita. Entonces voy a tener una celulita que es grande. Y esa celulita tiene, lógicamente dentro de sí, tiene un núcleo, ¿cierto? Tiene núcleo, ¿cierto? Voy a colocar el núcleo, tiene otros compartimientos, entonces podría colocar el retículo endoplasmático y toda una cantidad de cosas. Y dentro de ella tiene un líquido, ojo, un líquido, voy a colocárselo así, que este líquido que está dentro de la célula, ¿cierto? Este líquido que está dentro de la célula se llama líquido intracelular. Y todo lo que está por fuera de ella se llama extracelular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que entonces nosotros podríamos decir que todo esto que está por fuera son el líquido extracelular de nuestro cuerpo y todo lo que está dentro de las celulitas se llama líquido intracelular y ese es como un modelito. Pues resulta que todo lo que a condiciones normales entra a mi cuerpo entra de forma oral, pero nosotros también podemos tener pérdidas. Entonces yo quiero que ustedes me nombren las pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas de líquido que mi cuerpo tiene? Hay algunas pérdidas que son normales y hay algunas pérdidas que no son normales. Nómbrenme pérdidas significativas o no significativas normales que tiene mi cuerpo. Profe, la sudoración. Muy bien, la sudoración es una... En la orina también eliminamos. Claro, y se llama el tracto urinario, muy bien. En la sangre, pues importantes de pronto en algún accidente o alguna situación, en la sangre también. Juan David, pero vámonos primero a condiciones normales. ¿Listo? Bueno. Primero La saliva, las lágrimas. Eso, la saliva creo que nosotros no la botamos a no ser de que tengamos condiciones para botar, para hacer esputo, ¿cierto? Pero el resto no es una pérdida normal. Entonces, el sudor, las lágrimas, ¿cierto? Las lágrimas. ¿De qué otra forma nosotros tenemos pérdidas? Chicos. Esas son, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, Juan David, ¿qué nos quiere decir? Hay otras pérdidas. Entonces, cuando tenemos accidentes, cuando tenemos un sangrado, ¿cierto? Cuando tenemos diarrea, cuando tenemos problemas, un corte, ¿cierto? Juan David, entre otras, hay muchas pérdidas, pero esas pérdidas no son a condiciones normales. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes un favor. Lo normal es que en bioquímica vamos a ver la normalidad y vamos a hablar sobre la anormalidad. Pero generalmente en bioquímica vamos a aprender la medionormalidad que debe tener un cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que... Una pregunta. Claro. Dime. ¿La menstruación en las mujeres no sería como una pérdida de líquido normal? Uy, la menstruación es un proceso bioquímico súper bonito. Para nosotros se llama una desintoxicación o lo que conocemos en bioquímica como detoxificación. Tuvieras yo ahorita no te lo voy a enseñar porque eso lo vas a aprender más adelante, pero tuvieras todo lo que hace la menstruación. La menstruación nos saca una cantidad de componentes que nuestro cuerpo no necesita y nos hace una limpieza mensual. Esa limpieza mensual cuando se pierde, cuando llegamos a la época de la menopausia, donde ya tenemos amenorrea, es decir, ya no nos vuelve a llegar la menstruación, nuestro cuerpo empieza a tener una cantidad de problemas, sobre todo electrolíticas, de soluciones, precisamente porque el cuerpo dejó de detoxificarse solito. Entonces, para que ustedes vean que la menstruación es un proceso bioquímico muy bonito, deberían estudiarlo. Hay videos o hay cosas muy específicas sobre la menstruación que les explican la ventaja de tener la menstruación, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, sí, pero tiene razón. Es un intercambio de fluidos, pero para nosotras las mujeres, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que, si seguimos en el tema, nosotros tenemos pérdida selectiva de líquidos. Tan selectiva es, chicos, que hasta el tracto urinario es selectivo. Entonces yo les voy a hablar de un ejemplo. Yo cuando consumo líquido, consumo frutos,
frutas, consumo carbohidratos, consumo lípidos, consumo proteínas, y dentro de esas proteínas lo que mi cuerpo hace es que primero las tritura, luego las hidroliza, luego las separa, las vuelve componentes mucho más pequeños y me las lleva hasta el intestino. En el intestino y desde el esófago, mi cuerpo, inclusive en el estómago, empieza a tener estos pequeños procesos de absorción, que su mayor proceso de absorción se da en el intestino, en los enterocitos, ¿ok? Entonces digamos que durante todo el proceso del órgano hueco, que es el exófago, el estómago, y llegar hasta el duodeno y luego al intestino delgado, entonces ahí tenemos un órgano hueco por donde mi cuerpo está cogiendo todos los nutrientes y está casi que absorbiéndolos en donde los necesite. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una pérdida selectiva, es decir, el tracto urinario, nosotros tenemos muchos componentes y hay componentes que pueden estar en mis fluidos y que van a salir de mi cuerpo, pero mi cuerpo no los saca como tal y como son, sino que él hace una selectividad de líquidos. ¿Qué han escuchado ustedes o qué piensan ustedes? ¿Dónde hace mi cuerpo esa selectividad de líquidos que se tienen que salir o que tienen que perderse o que mi cuerpo detoxifica, que se llama tracto urinario? ¿Qué han En los escuchado? riñones. Muy bien. Milena, ¿y cómo se llama ese sistema? Sistema renal, ¿cierto? Sistema renal. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace el sistema renal? Hace una filtración. ¿Ustedes saben qué es una filtración? Un Sí, método de separación. muy bien, es un método de separación, pero ustedes lo hacen en la casa, por ejemplo, la mamá lo hace cuando hace un jugo, ¿cierto? Llega y coge un colador, ¿cierto? Y parte del agua sale, ¿cierto? Pero hay parte de los componentes que se quedan en el colador. Lo mismo hacen nuestros riñones con los glomérulos, que son los que filtran, ¿cierto? Entonces resulta que mi cuerpo hace una pérdida selectiva de líquidos de cada uno de esos compartimientos y da lugar a diferentes sintomatologías. Entonces, por ejemplo, la pérdida de líquido intracelular, es decir, dentro de las células, puede causarnos disfunción celular. Esa disfunción celular, es decir, ojo chicos, se los voy a colocar aquí, eso quiere decir, y se los voy a dibujar más bien, yo tengo la celulita aquí, tengo la celulita con una cantidad de cosas, y esa celulita tiene líquidos. Entonces, en biología ustedes lo van a ver, normalmente esos líquidos tienen un sistema osmótico o una presión que es regulada por la membrana, donde la célula hace una pérdida selectiva de líquidos. Pero resulta que si ella empieza a tener una pérdida significativa de los líquidos, entonces ella empieza a arrugarse, ¿cierto? Eso quiere decir que ella empieza a tener una pérdida del tamaño, una pérdida en su función, y a eso nosotros le llamamos disfunción celular. Ella empieza a tener una pérdida de su función celular. Entonces resulta que cuando ella tiene disfunción celular, ¿cómo se manifiesta la pérdida de líquidos celulares en un cuerpo? Pues el paciente se ve letárgico. ¿Qué significa letargia? Que tiene mucho cansancio, que a veces no es capaz ni siquiera de correlacionar lo que uno le está diciendo. Letargia significa que la persona se la pasa muy cansada. Letargia significa que a veces no comprende las cosas a la misma velocidad que las otras. Letargia significa que es débil, que está débil, ¿cierto? Pero si esa disfunción celular se incrementa, puede llegar a confusión y quizá posiblemente a coma, porque la persona pierde tanto líquido intracelular que ya las disfunciones celulares ya no están. Entonces puede llegar a coma. Pero como nos había dicho Juan David, la pérdida de sangre también es una pérdida selectiva, pero ojo, ¿es de líquido intracelular o de líquido extracelular? Ya hablamos del intracelular, que es dentro de las células. Ahora vamos a hablar de fuera de las células, es decir, de todo este campo que hay por acá. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de pérdida de sangre, como nos lo dijo Juan David. Juan David, si tú tienes un paciente y tu paciente está perdiendo sangre, ¿es líquido extracelular o intracelular? Juan David. No sé qué pena que este computador se me pone lento. Entonces, La pérdida de sangre para mí es intracelular. ¿es qué? Intracelular. No. Lo que Ahora, pasa es que la sangre está compuesta por varios componentes. exacto, muy buena respuesta. Juan David, sigue. Eso tiene plasma, eso tiene Sí, glóbulos, muy bien. entonces, y tiene agua. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros perdemos sangre como tal, con toda su composición, estamos perdiendo en su mayoría, estamos perdiendo células.
que van dentro del líquido, ¿cierto? Que hacen parte de los solutos del líquido. Pero Juan David, cuando un paciente tuyo pierde sangre, está perdiendo en general líquido extracelular o intracelular. Sería extracelular. Muy bien, Juan David. Ahora, hay componentes dentro de ella que se llama la parte corpuscular de la sangre, que también son células. Pero generalmente las células que van dentro de esa parte corpuscular o la parte corpórea de la sangre, ellas son celulitas y generalmente esas celulitas no están perdiendo su líquido porque están en su medio ambiente, que es la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa sangre en mi cuerpo, en mi compartimiento corporal, hace parte de esos líquidos extracelulares que como tal tienen dentro de sus solutos otras células, que son las células blancas, las células rojas, entre otros, como nos estaba diciendo Juan David. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pérdida de líquidos extracelulares, nosotros lo que podemos tener es un colapso circulatorio, problemas renales, entre otros problemas que se denominan trastornos clínicos del equilibrio líquido corporal y los electrolitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Yo les hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que cuando nosotros tenemos pérdidas significativas de sangre, de sudor, entre otras, tenemos desequilibrio electrolítico? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? Profe, creo yo que porque ya el cuerpo no tiene dónde como empezar a sacar líquido y empiezan a liberar esas células lo que tienen como para nivelar la pérdida. No solamente eso, chicos. Cuando yo tengo pérdidas que no son notorias, por ejemplo el sudor o por ejemplo las lágrimas, toda esa agua que solubiliza se distribuye entre los componentes normales, ¿cierto?, de mi cuerpo. Y son líquidos que pueden salir de mi cuerpo, pero que no ocasionan pérdidas sensibles. Pero cuando yo tengo pérdidas extracelulares o intracelulares, ¿cierto?, significativas, es decir, anormalidades del cuerpo, entonces se reconoce como un término clínico que se llama deshidratación, o que puede también ocurrir lo contrario, puede haber hiperhidratación. ¿Estamos de acuerdo? No solamente la normalidad es perder líquidos, sino la anormalidad también es tener más líquido del que debo tener. Entonces reconocemos la carencia de líquidos como la deshidratación y conocemos el exceso de líquidos como la hiperhidratación. Entonces, ¿cuándo ocurre la deshidratación? Significa que ha ocurrido pérdida de líquidos corporales, más de las que debe tener el cuerpo. Y cuando conocemos la hiperhidratación, cuando el líquido acumula líquido en los compartimentos corporales que excede esa cantidad de líquido que debe tener. Entonces, yo les quiero preguntar a Natalia, a todos los que tienen experiencia y a los que no, ¿cómo creen ustedes que se ve ese exceso de hiperhidratación en un cuerpo cuando hay acumulación de líquidos por más de lo que debe tener el cuerpo? ¿Cómo creen ustedes que se ve y cómo se llama? Por ejemplo, Juan David, ¿cómo se llama? Eso se llama edema. Y es cuando el sistema renal, no pues en muchos casos se ve cuando el sistema renal deja de funcionar de manera correcta y los pacientes empiezan a edematizarse, pues normalmente se ven en los pies porque como por gravedad el agua tiende pues a bajar. Ajá. Pero puede pasar en todo el cuerpo, pues se puede ver en todo el cuerpo la edematización. Exacto. Entonces ya para concluir, Juan David y compañeros, vamos a decir que nuestro cuerpo es un cúmulo de soluciones electrolíticas y que los electrolitos que tenemos en nuestro cuerpo son iones cargados de forma positiva y de forma negativa que están disueltos en los líquidos corporales. En esos líquidos corporales nosotros tenemos muchos iones y en principal tenemos algunos que son principales, sobre todo para nuestra presión osmótica o para nuestro equilibrio osmótico, ¿ok? Entonces, ha quedado claro que son líquidos líquidos o soluciones electrolíticas y la importancia que tienen en nuestro cuerpo, ¿cierto? Chicos, si nosotros no tuviéramos esos iones, nuestro sistema nervioso no se podría comunicar, porque nuestro sistema nervioso es eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que nuestro sistema nervioso se comunique? Esas cargas positivas y negativas de los iones, ¿ok? Entonces, volvemos y decimos, entonces los electrolitos son iones cargados positiva o negativamente que están disueltos en nuestros líquidos corporales. Y en nuestros líquidos corporales tenemos, tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular, tenemos unos iones que son principales o que son
muy importantes. Entonces me voy a ir acá, voy a borrar esta parte del líquido extracelular que no me gustó y yo les voy a colocar en otro color los iones que principalmente tenemos, ustedes lo saben. Entonces, a nivel extracelular, nosotros tenemos sodio, mucho sodio, y a nivel intracelular tenemos el potasio, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, extracelular también tenemos el cloro. Son iones, es decir, son sustancias electrolíticas o iones que tenemos en nuestros líquidos corporales que están en mayor proporción que cualquier otro. Por ejemplo, si yo les pregunto en la sangre tenemos hierro, ¿cierto? Que no está en otro fluido, no está en la misma proporción que en la sangre, pero en la sangre hay bastante cantidad de hierro. Por ejemplo, si yo les hablara del sodio, ustedes van a pensar que sodio hay en todas partes, en los líquidos linfáticos, en las lágrimas, en el sudor, en la sangre. Entonces siempre hay una serie de iones que son principales de acuerdo al fluido corporal que estemos hablando. Yo les voy a hablar en general de los más importantes. Y en los más importantes vamos a tener el sodio, el potasio, el cloro y el hidrógeno carbonato. Ya les voy a decir cuál es el hidrógeno carbonato. Entonces, el hidrógeno carbonato es este que ustedes ya lo conocen, que es así, y que lo conocieron cuando estábamos viendo ácidos débiles, ¿cierto? Este hidrógeno carbonato o el ion hidrógeno carbonato es aquel que queda de la solubilidad del ácido carbónico. Y el ácido carbónico lo tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y lo tenemos en los pulmones, lo tenemos, bueno, en varias partes del cuerpo, ¿ok? Entonces resulta que yo les voy a hablar de los más comunes y los más comunes son esos que ustedes ven ahí. Es más, en biología ustedes ven una parte que se llama la bomba sodio-potasio, que es cómo nuestras células son selectivas al sodio y al potasio. ¿Sí lo recuerdan? Entonces recuerden que en la mayoría el potasio está en nuestra parte intracelular y el sodio está en nuestra parte extracelular, en nuestros líquidos extracelulares. Y yo creo que si ustedes lo van a ver o si no lo han visto, chicos, normalmente siempre, ojo con lo que les voy a decir, normalmente siempre nuestras membranas son selectivas de tal manera que ellas dejan, por medio de la membrana, dejan pasar tres moléculas de sodio hacia afuera de la célula y dejan pasar dos moleculitas o átomos de potasio hacia la parte intracelular, y eso se llama la bomba sodio-potasio. ¿Han escuchado algo de la bomba sodio-potasio? Sí, profe. Cuéntanos qué has escuchado, Andrea. ¿Ah? Que, o sea, eso lo hacen las células para mantener un equilibrio osmótico. El osmótico, sí. Ajá. Y entonces cuando entra el sodio, el potasio sale y viceversa. Así de sencillo. Y yo te hago una pregunta y para todos, no solamente para Andrea. Chicos, ¿ustedes por qué creen que nuestros fluidos manejan, ojo, hacia afuera, o el intercambio del sodio y del potasio son 3 de sodio, 3 átomos de sodio por cada 2 de potasio? Porque así es. Van hacia la parte extracelular 3 de sodio y hacia la parte intracelular 2 de potasio. Generalmente la mayor parte del ion potasio está en la parte intracelular y generalmente el ion sodio está en la parte extracelular. Por eso es que cuando una persona tiene hipertensión, generalmente le dicen, oye, tienes que bajar la cantidad de sodio que consumes. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, que es la sal, tiene mucho sodio. Entonces, cuando la persona consume más sodio y aparte de eso es hipertensa, puede ser hipertensa genéticamente o puede ser hipertensa adquirida, ¿cierto? Una hipertensión adquirida. Entonces, ese sodio va a ayudar a concentrar más el líquido extracelular y por lo tanto va a hacer que la presión sea mucho mayor. Y no solamente va a ocasionar eso, ocasiona una cantidad de propiedades que cambian en la sangre a partir de la alta concentración de sodio que tiene la persona. Pero yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que nuestras células o nuestras membranas, en esa bomba sodio-potasio que manejan 3 átomos de sodio por 2 átomos de potasio? Yo les voy a contar algo antes de que me respondan, ¿cierto? Yo les voy a contar algo antes de que me respondan. Yo quiero que ustedes se fijen, antes de que me respondan, en que ambos tienen cargas positivas. Y las cargas positivas están aquí y las cargas positivas están acá. Y algo que es equilibrio, ojo, equilibrio, que es lo que no se puede perder, es que normalmente la concentración del ion sodio sea muy similar
o muy similar o muy parecida a la del potasio adentro. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso me va a permitir que la concentración intracelular y la concentración extracelular sean muy similares. Quiere decir que va a haber una concentración similar y por lo tanto no va a haber ni concentración mayor a un lado ni concentración al otro. Es lo que se llama equilibrio osmótico o equilibrio, bueno, el equilibrio de la presión. Chicos, entonces cuéntenme, ¿por qué creen ustedes que son 3 átomos de sodio por 2 átomos de potasio? Si son cargas, pues la carga positiva a un lado, la carga positiva al otro lado. Profe, a mí me parece que es para el óptimo funcionamiento de la célula. Ajá. Porque, pues, como las células están conformadas por varios sistemas, Sí. ellas tienen que pues, funcionar como en equipo. Entonces, Ajá. a mi concepto, tienen que tener la misma carga adentro y afuera para poder hacer un funcionamiento óptimo. Perfecto, Juan David. Y no solamente la misma carga, porque yo tengo que tener carga positiva adentro y la misma carga positiva afuera, es decir, nivel intracelular, nivel extracelular. Pero lo más importante, Juan David, es la concentración. Es decir, yo tengo la misma carga, pero la concentración de la sustancia debe ser muy similar, es decir, debe haber una concentración que nivele la concentración al otro lado, que me permita que mis funciones sean óptimas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a La hablar. proporción ¿Qué dices? que esa, perdón por interrumpir, que esa es la proporción que mantendría el equilibrio. Exacto, pero yo les pregunto por qué. ¿Por qué son 3 y no por qué 2 y 2? A ver, ¿por qué mis células no dicen, vamos a pasar 2 de sodio hacia la parte extracelular y 2 de potasio hacia la parte intracelular? ¿Por qué no 2 y 2? ¿Por qué son 3 y 2? ¿A qué se debe que sean 3 hacia un lado y 2 hacia el otro? Una es más fuerte que la otra. O yo diría O más ácida. Yo creo que no tanto más ácida, porque no sé si sean ácidas o si sean básicas. Yo no he llegado hasta ese nivel de caracterizarlas como ácidos o básicas. Listo. Pero yo quiero que piensen en la concentración. Ustedes ya vieron el tema de concentración y se dieron cuenta, chicos, que la concentración es cantidad de soluto en cantidad de solución. Entonces piensen qué pasa si yo tengo 3 átomos de sodio y tengo 3 átomos de potasio. El sodio pesa menos que el potasio. Entonces, por lo menos, si yo tengo 3 de sodio adentro y 3 de potasio adentro y 3 de sodio afuera, ¿será que la concentración va a ser igual? Si el uno pesa más que el otro. No. Entonces, a eso se debe, a que la concentración de ellos debe ser muy similar y por lo tanto, si yo tuviera 3 de potasio adentro y 3 de potasio afuera, no sería igual porque el potasio pesa más. Entonces sería más concentrado adentro. Entonces mi cuerpo es tan inteligente que él es capaz de hacer la capacidad de tener el potasio adentro a una concentración muy similar o muy igual a la concentración del sodio afuera. ¿Entendido, chicos? ¿Ya entendieron por qué es ese nivel de cambio? Muy bien. Entonces resulta que como estamos hablando de los iones, nosotros tenemos muchos iones y esos iones cuando nosotros vamos a medirlos en nuestros líquidos corporales lo que medimos es la concentración. Entonces se mide la concentración de electrolitos en el plasma y se proporcionan los valores de la concentración de estos iones. Entonces, la mayoría de las personas que reciben sus paraclínicos o sus análisis bioquímicos, entonces reciben, por ejemplo, a ustedes les dicen, es que usted tiene una concentración de ion de 145 milimol por kilogramo, ¿cierto? A usted no le van a decir, oiga, es que usted tiene 145 cargas positivas, o es que usted tiene 45 cargas negativas. No, cierto que no, sino que a nosotros nos van a decir es la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración, como ustedes ya lo aprendieron, se define como la cantidad de soluto sobre la cantidad de solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hace mi celulita es nivelar esas concentraciones. Es más, voy a hacer algo que no tenía planeado en el tema, pero que Juan David lo incluyó, y son los edemas. Yo quiero que ustedes piensen, chicos, que nosotros tenemos nuestras venas, ¿cierto? Estas son nuestras venas. Y nosotros tenemos aquí en la parte intracelular, en la luz de las venas, tenemos la sangre. Y por fuera de las venas tenemos el líquido intersticial o el líquido linfático.
¿Cómo creen ustedes, chicos, que son la concentración electrolítica, la concentración de electrolitos de la sangre con respecto a la concentración de electrolitos en los líquidos linfáticos, es decir, en la parte extracelular de las venas? Porque la sangre va por las venas, pero por fuera de las venas tenemos los líquidos, el líquido linfático. Entonces, ¿cómo creen ustedes que son la concentración electrolítica de la linfa versus la de las venas? ¿Cómo creen que deben ser? ¿Ah? En un Con edema, respecto a lo del edema, profe. Ah, sí, exacto. Para allá vamos. ¿Cómo creen ustedes que debe ser? Pues yo creo que extracelular sería mucho mayor. Ah, muy bien. Entonces, colóquenle cuidado como lo está asociando Andrea. Andrea, pero yo les pregunté otra cosa distinta, Andrea. Profe Natalia. Natalia, yo les pregunté fue, ¿qué concentración debe tener la sangre electrolíticamente versus los líquidos linfáticos que están fuera de la vena? ¿Cómo creen ustedes que debe ser la concentración? Menor. ¿Menor? menos saturada, más ¿Menos? saturada. ¿Más saturada? La Profe, concentración yo creo electrolítica. que debe de ser mayor porque a nivel linfático es lo que se va, pues me imagino yo pues que debe ser mayor porque en la sangre van las células, van todos esos nutrientes y todo eso. Van las proteínas, van los aminoácidos que también son cargados, van los ácidos grasos que también son cargados, van los azúcares que también son cargados, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir, chicos. Las concentraciones, que era lo que yo les estaba preguntando, las concentraciones no son diferentes, simplemente son las adecuadas. La sangre tiene una concentración definida, que cuando esa concentración se disminuye en la sangre, entonces empieza el cuerpo a comunicarse y comienza a decirle lo siguiente, chicos, miren, comienza así. Si la concentración de la sangre disminuye, entonces el líquido linfático empieza a pasar líquido. Si la concentración de la sangre se aumenta, el líquido linfático le empieza a pasar agua. Entonces, ¿cómo lo hace? Quiere decir, ojo chicos lo que les estoy diciendo. La concentración de la sangre, en este caso, es mayor. Voy a poner el ejemplo. Es mayor a la de la parte extracorporal, extravenosa. ¿Listo? Entonces, si la concentración electrolítica de la sangre no es igual, entonces es mayor, el líquido linfático le comienza a pasar agua, le comienza a pasar parte líquida. ¿Cuál es la idea del líquido extracelular, del líquido linfático, pasarle agua dentro de las venas para que la sangre, ¿qué le pasaría a la sangre si yo le pongo más agua, más solvente? Se diluye más. Exacto. Entonces, ¿por qué crees tú que nuestro sistema linfático le empieza a pasar líquido a la sangre cuando la concentración de la sangre excede la concentración? ¿Cuál es la función? Profe, para ayudarla como a regular y a limpiar, como a eliminar el exceso de lo La que tiene, de los de electrones. concentración. Sí. Exacto. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. La concentración tanto en la parte interna de las venas como en la parte líquido linfático es la adecuada, pero generalmente es muy similar, chicos. De eso se trata el equilibrio, de eso se trata el equilibrio. Se trata, chicos, de que cuando uno tiene una concentración en las venas, esa concentración es muy similar al líquido linfático para que no pasen sino los que tienen que pasar, los que mi cuerpo necesita comunicar entre sí. Ahora, yo les cuento algo, de la sangre, el líquido linfático, la mayoría de las sustancias que pasan son las grasas, son los líquidos, son los lípidos, ¿ok? Los triglicéridos. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si yo coloco el caso contrario? Chicos, ¿qué pasaría si yo pongo el caso contrario y coloco que la concentración de la sangre es menor que la adecuada que debe tener con respecto al líquido linfático? ¿Qué le pasa entonces? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces yo voy a quitar estas flechas porque estas flechas ya no corresponden a esta situación, ¿cierto? ¿Qué le pasaría entonces? Ah, claro que ahí quité la pared de la vena, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo? ¿O qué le pasaría al solvente que tiene la sangre? Profe, se empieza a ver una deficiencia de hierro, de las células que hay, empiezan como a sacar ese líquido intracelular,
al Pero exterior para poder suplir esa necesidad de que hay de deficiencia de nutrientes, de electrolitos. no, Milena, nuestra sangre y nuestro líquido linfático tienen comunicación. Las venas son como una membranita que permite que haya comunicación de ciertos electrolitos hacia el líquido linfático y es algo regulado, es algo que regula la membrana, ¿cierto? O el sistema venoso. Pero yo estoy hablando del solvente. Estoy hablando del solvente. ¿Qué pasa si la concentración en nuestra sangre se disminuye con respecto a la concentración normal o general que debe tener un líquido linfático? ¿Qué creen ustedes que hace nuestro cuerpo? La concentración, es decir, la cantidad de solutos, la cantidad de solutos que debe tener mi sangre se disminuye. Entonces yo tengo una sangre de esas débiles, de esas que no tiene casi, ¿cierto? Que está muy diluida, que si yo me corto me sangro muy fácil, ¿cierto? Que tengo demasiada, que fluye demasiado, que como no tiene pues buena concentración, la cantidad de células blancas es muy poquita, entonces yo no cicatrizo fácilmente. Chicos, ¿qué pasa en nuestros líquidos linfáticos, en nuestros sitios intersticiales? ¿Qué ¿Cómo creen le ustedes? aportaría esas grasas o qué? Esos líquidos. No, piensen más bien que tienen una solución concentrada y la otra menos concentrada. ¿Qué harían ustedes para nivelar la concentración de las dos? O para que sean similares las concentraciones. ¿Qué creen ustedes que hace nuestro cuerpo? Las mezcla. No las puede mezclar, porque eso es lo que no permiten las membranas. No las mezcla. Nunca, tu vena nunca va a dejar pasar la sangre hacia la parte intersticial, nunca, ¿cierto? Pero lo que sí pueden hacer es una comunicación de moléculas entre esos solventes, el agua que tenemos en todo el cuerpo, que va a ayudar a que una concentración se disminuya o que la otra se nivele a algo muy parecido. ¿Cierto que sí? ¿O no? Chicos. Sí. Entonces cuéntenme, ¿qué pasaría si la concentración de mi sangre se disminuye tanto? ¿Qué haría mi líquido intersticial o mi líquido o mi linfa? ¿Qué haría el líquido linfático? ¿Qué le pasaría a la sangre? Disminuye la concentración para que se estabilice con la concentración de la sangre. Ah, pero Juan David, ¿será que mi líquido linfático es tan inteligente de decir, oiga, yo voy a coger todos los solutos y voy a disminuirlos para disminuir mi concentración? ¿O qué es lo que ustedes creen que pasa con mayor forma? ¿No será el agua? Pues sería más fácil con el agua, ¿cierto? Muy bien, y por eso es que Juan David reconoces a la gente cuando tiene edema, porque lo que más fácil se pasa de un lado del linfático a las venas y así sucesivamente es el agua. Entonces pensemos en ese sentido. ¿Qué creen ustedes que haría el líquido linfático si la concentración de la sangre se disminuye y ese equilibrio se pierde? ¿Qué haría nuestro líquido linfático si la concentración de la sangre es menor? Voy a ponerles otro ejemplo. Yo sé que los estoy poniendo a pensar mucho, pero les voy a poner otro ejemplo. Les voy a poner una celulita. Vamos a hablar no de las venas. Voy a poner la celulita, ¿cierto? Tenemos la celulita y la celulita en la parte interna pues tiene todo, tiene el retículo, tiene el núcleo, tiene, ¿cierto? Tiene todo lo que tiene por dentro. Muy bien. Yo voy a hablar de que acá yo tengo una concentración de sodio, ¿cierto? Y acá tengo una concentración de potasio, ¿ok? Muy bien. Se supone que la concentración de ellas debe ser similar, ¿cierto? Similar para que haya un equilibrio, que nosotros llamamos osmótico o presión osmótica, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasaría? Entonces no lo voy a decir en las venas, lo voy a decir en otro lado. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si, ojo, si la concentración de sodio se disminuye? A eso le llamamos hipenatremia. Pero ¿qué pasaría si la concentración normal de sodio en mi líquido extracelular se disminuye? ¿Qué pasaría? Se llama hiponatremia, es decir, concentración baja de sodio. Pero ¿qué pasaría? Cuéntenme ustedes qué creen que pasa en la célula. Comienza a hidratarse. Muy bien, pero ojo con lo que te voy a decir. Ojo, no, sí es un movimiento de agua, pero lo que yo quiero que piensen es si es hacia afuera o si es hacia adentro. Miren que la concentración de ambos es similar.
¿Qué pasa si la concentración de sodio se disminuye? Si tú le pones más agua, es decir, si la celulita dice, ay, es que tú te estás disminuyendo, te va a pasar más agua, ¿será que la concentración de sodio aumenta? Chicos. No. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Voy a volvérselos a decir. Yo creo que lo captaron un minuto y lo volvieron a perder. Pero la idea es que... Profe. Diga. Se disminuiría la concentración del solvente. ¿Del solvente Para o la cantidad del solvente más bien? la cantidad del solvente. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si yo disminuyo la cantidad de solvente, en este caso agua, en la solución extracelular? ¿La concentración de sodio aumenta o disminuye? Aumenta. Ah, muy bien. Entonces, eso es lo que se llama el equilibrio osmótico o el equilibrio hidrolítico o electrolítico. ¿Ok, chicos? Quiere decir que mis membranas, tanto celulares como venosas como intersticiales, todas esas membranitas que nosotros tenemos en el cuerpo hacen que haya una nivelación de concentraciones. Entonces, si la concentración extracelular se disminuye, normalmente lo que mi cuerpo hace es pasar agua. Entonces, si la concentración de sodio baja, entonces él dice, ah, lógicamente, ¿qué tengo que hacer para que la concentración de sodio se nivele y suba un poquito? Quitarle agua. Entonces, lo que empieza a hacer es que empieza, ojo, miren, se los voy a mostrar acá, empieza a pasar agua hacia adentro. Entonces, la celulita se va a inflar y se va a engordar. Y se llama hiperhidratación en cierto momento hasta que ya se turge, ¿cierto? La idea es que mi cuerpo no haga eso, sino que mi cuerpo lo que está buscando es nivelar la concentración de sodio que se bajó demasiado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces me voy a devolver a las venas. Otra vez, a ver si me captan la idea. Me voy a devolver a la idea. La concentración de sangre se bajó demasiado. ¿Qué hace mi líquido linfático? Mi líquido linfático dice, ay, no, yo voy a botar solutos. No, él no puede hacer eso, ¿cierto? Él no puede hacer eso. Pero ¿qué es lo que puede hacer mi líquido linfático con respecto a la solución de las venas, que es la sangre? ¿Qué hace mi líquido para ayudarle a la concentración de la sangre? Aumentar la concentración. Aumentar la concentración. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para aumentar la Que el concentración de la sangre? líquido, Ah, muy que el líquido bien. El solvente. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿El agua va hacia afuera o va hacia adentro? Hacia afuera. Hacia adentro, profe. Hacia adentro, el pero líquido intracelular sale. chicos, Juan David, ¿qué fue el que me respondiste? Si tú tienes una concentración y le pones más agua, ¿esa concentración aumenta o disminuye? La concentración, si tengo una concentración y se le pone más solvente, Sí. no, ella sigue siendo igual, No, lo que sigue solamente siendo que igual más es la se cantidad de reparte, soluto. Ah, bueno, sí, entonces disminuye. Ah, muy bien. Entonces, si la concentración de tu sangre se baja, ¿el líquido linfático le pone más agua? Es decir, ¿la va a bajar más? No. No. Ah, muy bien, María Jimena. ¿Qué pasa? Explícanos qué pasa, María Jimena. Pues si la concentración está baja, lo que tendría que hacer el líquido linfático sería no, disminuir como la cantidad de solvente que tenga para que la concentración pueda volver a estar estable. Vamos otra vez a decir. Otra vez. Otra vez voy a volverlo a hacer. María Jimena, si la concentración de la sangre, la cantidad de solutos que hay en la sangre versus la cantidad de solución, ¿cierto? Se disminuye. ¿Qué hace mi líquido linfático? ¿Qué hace mi líquido linfático? ¿Qué hace? ¿Qué le comunica? Ya sabemos que es el agua lo que más fácil pasa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué hace? ¿Le pasa solvente o le quita solvente? Le quita solvente. Ah, muy bien. Juan David, ¿lo entendiste? ¿Por qué le quita solvente, María Jimena? Porque si le agrega más, va a hacer que baje la concentración más de lo que ya está y la idea es subirla. Entonces, Exacto. para subirla se le retira el solvente. Muy bien. Entonces, Juan David, mira que tú me dijiste,
Ah, profe, es que cuando yo veo a un paciente con edema, significa que el líquido viene y se pone en los sitios intersticiales, ¿sí o no? Tú me dijiste, se sale de las venas y se ubica en la parte cerca a la epidermis. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente ocasiona que se inflamen las piernas precisamente por lo que tú dijiste, la gravedad, entonces tiende a bajar. ¿Ya entendiste por qué pasan los edemas, Juan David? Sí, profe, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Exacto. Chicos, ¿entendieron por qué pasan los edemas? ¿Todos? ¿O alguien no entendió? Sí, profe, está muy claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Mi cuerpo mantiene una concentración de los fluidos tanto extracorporales no, porque los extracorporales están por fuera del cuerpo, tanto extracelulares como intracelulares, y lo mismo en la vena, líquido linfático, intravenosos y por fuera de la vena, ¿cierto? Entonces lo que hace es mantener una concentración. Con respecto a eso, chicos, como ya entendimos ese pedacito, que era lo que yo necesitaba que entendieran que tuvieran muy claro en la clase, resulta que las concentraciones de los electrolitos o de los iones en el cuerpo se conocen o se deben dar en términos de concentración. Vamos a hablar de los más importantes. A nivel extracelular está el sodio y a nivel intracelular tenemos el potasio. Claro, a nivel extracelular también está el cloro. A nivel intracelular también tenemos otros, por ejemplo, como son el calcio, entre otros, ¿cierto? Pero vamos a hablar de los más importantes. Y yo voy a hacer el modelo con uno solo. Y con ese solo modelo que yo haga, ustedes van a extrapolar a los otros iones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les voy a hablar extracelularmente del ion sodio. Entonces vamos a hablar del ion sodio. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a hablar del ion sodio. El ion sodio principalmente está a nivel extracelular. ¿Qué quiere decir extracelular? Que está por fuera de las células, ¿cierto? Extracelular. Entonces, normalmente el ion sodio es el que existe en mayor concentración en nuestros líquidos extracelulares y por lo tanto, ojo con lo que les voy a decir, es el que mayor contribuye a la medida de la osmolalidad del plasma. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es la osmolalidad? Entonces yo les digo, no se preocupen chicos, no se preocupen, no es nada fuera de lo común. La osmolalidad es la forma en que nosotros presentamos la concentración de los iones o de los electrolitos en nuestros líquidos corporales. Entonces yo les voy a hacer la osmolalidad del sodio y les voy a decir cómo se calcula. Y así como se calcula para el sodio, se calcula para el cloro, se calcula para el potasio, se calcula para el magnesio, se calcula para el hierro, se calcula para todos los demás electrolitos. ¿Ha quedado claro lo que acabo de decir? Entonces, eso quiere decir que la concentración, ojo, voy a ponérselos aquí, la concentración del ion sodio, entonces voy a colocarles concentración de sodio, ¿cierto? En nuestros líquidos es la que más contribuye a la osmolalidad, o yo les digo, a la concentración de nuestros fluidos extracelulares. ¿Por qué? Porque es el ion que más está presente a nivel extracelular. Entonces, ¿qué es la osmolalidad? Resulta que los líquidos corporales que nosotros tenemos en el cuerpo, chicos, varían enormemente en su composición. Entonces, no es lo mismo tener la sangre, que ustedes mismos lo dijeron ahorita, que tener el líquido linfático. La composición de ambos varía enormemente. Sin embargo, aunque la composición, es decir, la cantidad de sustancias que tienen en su solución, varía enormemente, aunque eso es así, la concentración de los componentes pueden variar en los líquidos corporales. ¿Qué quiere decir? Hombre, yo puedo tener sodio en el líquido linfático y puedo tener sodio en las venas, en la sangre, ¿cierto? Pero la concentración del ion sodio en las venas no va a ser igual a la concentración del sodio en el líquido linfático. ¿Por qué? Entonces, pero profe, si tú me acabaste de decir que la concentración tenía que ser igual, no la concentración del ion sodio, lo que tiene que ser igual es la concentración del líquido en general, es decir, la sangre con todos sus solutos. La concentración que le aportan todos los solutos a la sangre debe ser muy similar a todos los solutos que le aporta la concentración el líquido linfático. Entonces voy a hablar de las células. La cantidad de solutos que tiene el líquido intracelular debe ser la concentración muy similar a la concentración del líquido extracelular.
Ahora yo les voy a hablar solamente del ion sodio a nivel extracelular y les digo por qué. Porque es el que, como está en mayor proporción, es el que más contribuye a esa concentración extracelular, que la concentración de los líquidos electrolitos o de las sustancias electrolíticas en nuestro cuerpo se llama osmolalidad. Entonces, ¿cómo se llama? Se lo voy a copiar acá. Se lo voy a copiar acá. Y generalmente esta palabra es osmolalidad. Se lo voy a copiar con rojito. Entonces, la concentración se reconoce como la osmolalidad. Lalidad. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en algo. Y es muy sencillo, chicos. Nos lo vamos a aprender de la siguiente manera. Miren para que les sea fácil entender. Osmo significa presión osmótica. Osmo significa o viene de por allá de la presión osmótica. Y lo que sigue de la palabra se llama molalidad. Molalidad. ¿Listo? Entonces yo quiero que ustedes piensen que esto es una conjunción de dos palabras. La uno, la presión o el equilibrio, y la otra, la concentración. ¿Entienden de dónde se une la palabra osmolalidad o osmolaridad? ¿Entienden? Entonces, ojo lo que les voy a decir. ¿Eso qué quiere decir? El número global de entidades o de solutos que debe tener la sangre debe ser muy similar al número de solutos o la cantidad de solutos que debe tener mi líquido linfático, de manera tal que la concentración que tenga el líquido linfático sea muy similar a la concentración de la sangre, excepto por algunas cosas que ellos intercambian. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así, en esos intercambios, hay parte de esos que nunca van a hacer variar esa concentración, que debe ser muy similar en ambos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, los compartimientos corporales, chicos, están separados por membranas semipermeables. ¿Qué significa semipermeables? Que permiten que haya paso de sustancias, entre eso el agua. Y la que más se mueve con mayor facilidad es el agua, como lo acabamos de ver. Entonces, la presión osmótica debe ser siempre la misma a ambos lados de la membrana celular, por lo que el agua se mueve fácilmente para mantener esa concentración o esa osmolalidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es la presión? ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué es tener una buena presión? Entonces, ¿qué significa tener una buena presión, chicos? Significa lo siguiente, que la concentración, es decir, la osmolalidad de los líquidos intracelular, sea igual o muy similar a la concentración o la osmolalidad extracelular. ¿Entienden qué es el equilibrio? Es muy fácil. ¿Entendieron, chicos? ¿Les quedó claro lo que es el equilibrio o la presión? Sí, profe. Muy bien, entonces de aquí en adelante, siempre que ustedes piensen en algo así, ustedes van a pensar, chicos, en que cuando una persona pierde el equilibrio, hipertensión, hipotensión, tiene que ver con esos líquidos extracelulares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a volver otra vez al tema de la clase y por lo tanto, entonces vamos a aprender cómo se expresa la osmolalidad de una solución, en este caso la sangre, en este caso el líquido linfático y en este caso de nuestros líquidos intracelular o extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo se escribe, cómo se simboliza la osmolalidad? Pues muy fácil, osmolalidad. Ahí está la osmolalidad. ¿Qué significa la osmolalidad? Significa, ojo, milimoles de soluto, porque recuerden que es una concentración, entonces cantidad de soluto en el numerador, cantidad de solución en el denominador, por litro de solución. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Eso qué significa? Muy fácil, chicos. Piensen en la milimolaridad. La milimolaridad me decía que era milimoles de soluto por litro de solución. Ojo, miren la diferencia. Ustedes ya saben calcular la molaridad, ¿cierto que sí? Y la milimolaridad. Miren las unidades, miren las unidades. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Cuéntenme ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? ¿Cuál es la diferencia de Una la... es molaridad y otra es molalidad.
Sí, pero yo me refiero a las unidades. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tienen ellas dos? Ninguna, ¿cierto que sí? Ninguna. No, profe, están en las No, mismas profe, unidades están las dos. totalmente iguales. Entonces, ¿por qué a una la llamamos osmolalidad y a la otra la llamamos molaridad? Chicos, sencillo, porque la osmolalidad se refiere al equilibrio de las concentraciones de nuestros sitios corporales. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque me están midiendo el equilibrio osmótico, la presión osmótica, la presión del cuerpo. ¿Entendido por qué se llama osmolalidad o osmolaridad? Es que puede llamarse osmolalidad o osmolaridad, cualquiera de las dos palabras, ¿ok? Cualquiera de las dos palabras está súper bien. Entonces se puede llamar osmolalidad o osmolaridad. Osmolaridad. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de las dos está bien. ¿Cómo se simboliza? Como os, ¿cierto? Y son las mismas unidades de la milimolaridad. ¿Cuál es el solvente? Chicos, el agua. El solvente es el agua de nuestro cuerpo. Entonces, en el humano, es decir, en ustedes y en mí, la osmolalidad del plasma y del resto de los líquidos corporales, ojo con lo que les voy a decir, exceptuando la orina, es normalmente, ojo, se lo voy a colocar aquí, la osmolalidad de nuestros líquidos corporales, es decir, el plasma y el resto de los líquidos corporales sin pensar en la orina, ¿cierto? Es más o menos de 285, y copien lo que se lo tienen que aprender, milimoles, ¿cierto? De solutos por litro de solución, Esa es la concentración que debemos tener en nuestros compartimientos corporales, en las soluciones de nuestros compartimientos corporales, ¿ok? Entonces la osmolalidad de una muestra de sangre, de plasma, puede medirse directamente y puede calcularse si se conocen la concentración de los principales solutos o iones que ellos tienen presente. Entonces yo les decía que uno de los mayores iones que tenemos en el líquido extracelular es el sodio, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que emplear para calcular la concentración de la osmolalidad del líquido extracelular? Chicos, los escucho. ¿Qué creen ustedes que nosotros podemos medir? Disociación. ¿La constante de disociación? ¿La constante de disociación me da la concentración? ¿O me dice cómo se disuelve? Me dice cómo se disuelve. Pero aquí en osmolalidad estamos hablando de concentración, no de cómo se disuelve, sino cómo cuantificamos su concentración. Voy a volverlo a decir. La osmolalidad de una muestra de sangre, una muestra de plasma, se puede medir directamente cuando calculamos las concentraciones de los principales iones o solutos que hay en esa solución. Entonces yo les dije que uno de los principales solutos que tenemos o iones que tenemos en el líquido extracelular es el sodio. Entonces, ¿yo cómo haría para calcular la osmolalidad, por ejemplo, del plasma, que es un líquido extracelular? ¿Cómo creen? ¿Qué creen ustedes que yo puedo cuantificar en mi plasma para calcular la concentración? Si es que la mayoría de los iones que hay ahí, del soluto, es sodio. Entonces, ¿ustedes qué creen que haría yo para calcular la concentración? Profe, pues saber la cantidad de moles. Pero sí, si lo pudiera pesar, sí, pero lo tengo en el cuerpo. ¿Cómo lo voy a pesar? ¿Cómo lo voy a pesar? Profe, pues no sé, creo yo que si sería del sodio, tendría que sacar el peso molecular y hacerlo con esta fórmula, pues con lo de lo que el equivalente que tenemos de osmolaridad, que sería 235 milimoles sobre litros de soluto. Exacto. Entonces, en clínica, y que lo digan Juan David, Juan Pablo y los que conozcan de clínica, en clínica, ¿qué se hace, chicos? Muy fácil. ¿Qué se hace? Se sabe que en los líquidos extracelulares y en el líquido intracelular siempre hay un ion que predomina. Entonces, cuando estamos en el líquido extracelular, ¿qué miden en clínica? Pues miden la concentración del ion sodio y se tiene una concentración normal de ion sodio en el líquido extracelular. Entonces, ¿cómo se mide la concentración del plasma? Por ejemplo, yo había colocado otra diapositiva, pero la quité. Entonces, yo les voy a explicar cómo se mide la concentración. Entonces, nosotros tenemos la concentración. ¿Cuál es el ion que más predomina en el líquido extracelular? El sodio.
Entonces, ¿yo qué hago? Ah, muy fácil. Entonces, yo calculo la osmolaridad del plasma o de cualquier líquido extracelular. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es, hombre, pues yo ¿cómo la voy a calcular? Voy a determinarla calculando la concentración del sodio que hay en el plasma, ¿cierto? Que hay en el plasma. Y resulta, chicos, que yo necesito la osmolalidad. Entonces, como yo necesito la osmolalidad y sé que el ion sodio está tanto adentro como afuera, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Como estoy calculando la osmolalidad del plasma, entonces multiplico por 2 porque está tanto adentro como afuera y las unidades me deben dar en milimoles por litro. Milimoles de sodio o milimoles por litro de solución. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo se calcula la osmolalidad? ¿O no? ¿Entendieron cómo lo hacemos en clínica o no? ¿O lo explico mejor? ¿Lo puede explicar, profe, de nuevo? Claro, con mucho gusto. Otra vez, ¿cuál es el ion que más tienes tú? ¿Cuál es el ion que más tienes tú en el líquido extracelular? El sodio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros sabemos cuál es la concentración normal del ion sodio en el líquido extracelular. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar las concentraciones de los iones, es decir, de los electrolitos en los fluidos biológicos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a coger la linfa, yo sé que en la linfa el ion que más ion que más tiene es el ion sodio. Entonces, yo sé, cuando calculo la concentración del ion sodio, cuál es la concentración normal que debe tener una persona, el rango de concentración normal que debe tener una persona del ion sodio en la linfa. Entonces, voy y primero la determino y segundo la comparo. Si esa concentración está por encima de esos valores, la persona tiene un desequilibrio de la concentración electrolítica en la linfa. Eso quiere decir que tiene hipernatremia, mayor concentración de sodio. Pero si la persona tiene menor concentración que el rango de valores normal, entonces no tiene hiper, sino tiene hipo. ¿Eso qué quiere decir? Menor concentración de ion sodio en el líquido linfático. ¿Me entendiste? ¿Me Sí, entendiste? profe. Muy bien, excelente. Entonces, cuando yo quiero medir la osmolalidad del plasma, yo sé que el ion más común en el plasma es el ion sodio. Entonces, ¿yo qué hago? Determino la concentración del ion sodio que hay en la sangre o en el plasma, ¿cierto? Lo multiplico por 2 y lo verifico con respecto a la concentración que debo tener. Entonces, resulta que si yo les digo esto, normalmente cuando nosotros calculamos el ion sodio en la sangre normalmente nos debe dar un valor de 145, 142. Normalmente, a ver, la concentración del ion sodio, los valores normales en plasma, debe ser más o menos entre 135 a 145. Compañeritos, los que están en clínica, que se saben los valores, me pueden corroborar si es verdad o es mentira, ¿ok? Esto es de ion sodio por litro de solución. Entonces resulta que yo les digo a ustedes que cuando nosotros tenemos un paciente y le queremos medir la osmolalidad, es decir, la concentración del ion sodio, cogemos la sangre, le determinamos la concentración y si mi paciente tiene una concentración por debajo de 135, mi paciente está hiponatrémico. Quiere decir que la concentración del ion sodio de ese paciente está por debajo de lo normal. Quiere decir que él va a empezar a presentar una cantidad de sintomatologías que se refieren a la parte electrolítica del cuerpo, que se refiere a una cantidad de cosas que van a afectar, que ustedes ya dijeron, puede sufrir edemas, puede sufrir hiperhidratación, puede sufrir vómitos, puede sufrir pérdidas sensibles de líquidos, entre otras cosas. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces usted me dirá, profe, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que multiplicarla por 2? Si tú me estás diciendo que es 135, 145, pues resulta que la osmolaridad del plasma, del sodio, es una y la del plasma es completa. No es lo mismo decir sodio en plasma que la osmolaridad completa del plasma. El plasma tiene otros componentes. Entonces resulta que yo tengo que tener una concentración de 285, pero como yo estoy midiendo solamente el más común que es el sodio, y yo sé que es más o menos el sodio, entonces cojo lo que me da y multiplicado por 2 me da aproximadamente 285. ¿Me entendieron lo que les acabé de explicar? ¿O no? ¿O vuelvo y lo explico?
Profe, sí, pero podemos hacer como el ejercicio para poder entenderlo mucho mejor. Claro que sí, es sencillito, colócame cuidado lo que voy a hacer. Entonces, es claro que cuando yo voy a medir la concentración de electrolítica del cuerpo, cojo un solo ion y lo cuantifico, ¿cierto? Porque es uno de los solutos más comunes. Entonces, si estoy en el líquido intracelular, cojo el ion sodio. Si estoy en el líquido intracelular, pues el potasio, ¿cierto? Que son los más comunes. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Chicos, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando mido las concentraciones? Estoy buscando el equilibrio entre la solución o la concentración de la solución y esa concentración iónica o esa concentración electrolítica. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Normalmente, el balance hídrico normal de mi cuerpo depende de esas concentraciones, de esos valores, de esas concentraciones. Entonces, la entrada de agua al cuerpo depende de los hábitos sociales, de la ingesta, de las pérdidas acuosas, que también son variables, de cuánto orine usted, de cuánto sude, de cuánto, ¿cierto? De toda una cantidad. Y se notan, ojo, en el cambio del volumen de la orina producida, porque ese es el tracto urinario, ¿cierto? Si tú tomas mucha agua, pues vas a orinar muchas veces. Si tú no tomas mucha agua, pues vas a orinar pocas veces. Y esa orina es lo que hace mi sistema renal cuando dice, hombre, hay que sacarle agüita a este cuerpo porque tiene más agua de lo que necesita. O no hay que dejar que salga tanta agüita porque si yo le quito mucha agüita, se desbalancean las concentraciones. ¿Entienden el mecanismo del cuerpo para balancear las concentraciones, chicos? ¿Entienden qué es lo que hace mi sistema renal? Mi sistema renal dice, uy, el sodio está súper alto, tengo que entonces evitar que pierda agua para diluir ese sodio que está en el cuerpo. Entonces yo orino poquitico. Pero si resulta que yo tomo mucha agua y estoy diluyendo mucho mi sodio, entonces mi cuerpo dice, uy, no, tenemos mucha agua, hay que orinar bastante. ¿Entienden, chicos, lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. El riñón responde rápidamente, sin embargo, cuando el cuerpo necesita parar la excreción de líquido y como no se puede detener completamente la producción de orina, ella sí se disminuye. Quiere decir que mi cuerpo es un mecanismo de equilibrios, de prevenir. Él lo hace sincrónicamente. El agua corporal se mantiene constante en una persona sana. La excreción de agua por el riñón está estrechamente controlada por los mecanismos de mi cuerpo. Entre esos, chicos, por ahora yo quiero que ustedes sepan que la concentración normal de sodio en plasma está en un rango entre 135 y 145. Yo, ¿cómo mido la osmolalidad del plasma? Pues entonces cojo la concentración de sodio del paciente, la multiplico por 2 y ahí voy a tener la concentración no de sodio, sino la completa, la que tiene todos los solutos en ese plasma. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el cuerpo pierde agua continuamente y se llaman pérdidas insensibles, que son más o menos entre 500 y 800 mililitros que perdemos por el sudor, por las lágrimas, ¿cierto? O por enfermedades que son diarreas, vómitos prolongados, entre otras cosas. Pues resulta, chicos, que mi cuerpo tiene forma de regular esa pérdida de líquidos. No solamente lo hace el riñón o el sistema renal, sino que también tiene células que son especializadas, que están en el hipotálamo, que detectan la diferencia de la concentración intracelular y extracelular. Entonces, estos órganos y estas células que están en el hipotálamo hacen la secreción de sustancias químicas por la parte posterior de la hipófisis. Entre esas, yo les voy a enseñar una. Y les voy a enseñar cómo mi cuerpo regula esa concentración de sodio y esa concentración electrolítica. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Mi cuerpo tiene células especializadas que regulan esa concentración. Si esa función celular se pierde, pues mi cuerpo va a perder esa capacidad de regular la presión osmótica. Entonces yo voy a ser o hipotenso o hipertenso, ¿cierto? Pero mientras mis células estén normales, esas células especializadas miden esa concentración y la nivelan. ¿La nivelan cómo? Primero con el sistema renal y segundo, segregando sustancias químicas que ayudan a regular esas concentraciones. ¿Cómo lo hacen? La primera que les voy a enseñar se llama la vasopresina. Vasopresina, chicos. ¿Listo? Entonces, la vasopresina, ¿cómo se escucha? Ojo, chicos, les voy a decir la etiología de la palabra vaso
vasopresión, ¿cierto? Vasoconstricción es una sustancia que segrega el hipotálamo, ¿cierto? En la parte posterior de la hipófisis. Y entonces lo que hace la vasopresina es que si la osmolalidad se aumenta, entonces la hipófisis segrega la vasopresina. Entonces, ¿qué es lo que hace? La vasopresina lo que hace es que vasoconstriñe, es decir, vasopresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la osmolalidad se aumenta, entonces lo que hace mi hipófisis es que segrega la vasopresina y entonces, ¿qué pasa si la osmolalidad se disminuye? Chicos, si la Se osmolalidad presenta aumenta, la retención. pero más que la retención, apenas estoy hablando de la secreción. Mi cuerpo, si la concentración, la osmolalidad aumenta, entonces él dice, hombre, tengo que segregar la vasopresina. ¿Qué pasa si es lo contrario, si la osmolalidad se disminuye? ¿Qué pasa con la segregación de la vasopresina? Chicos, Aumenta. Pues no, no, al contrario. Chicos, no se detienen. se detiene Eso. la segregación de la vasopresina, tienes toda la razón. Entonces, cuando la concentración de mis fluidos corporales aumenta, mi hipófisis segrega vasopresina. Si la concentración está normal, ella segrega la vasopresina normal. Pero si la concentración se disminuye, él dice, tengo que disminuirla. Es directamente proporcional. Si la concentración aumenta, aumenta la segregación de vasopresina. Si la concentración disminuye, disminuye la segregación de vasopresina. ¿Me entendieron? ¿Dónde se da lugar? La vasopresina da lugar a que los riñones retengan agua. Ojo con lo que les estoy diciendo. La vasopresina, el mecanismo de la vasopresina es regular la cantidad de agua. Entonces se los voy a colocar en otro colorcito. La vasopresina lo que regula es la cantidad de agua, el agua, ¿cierto? Ella lo que regula es la cantidad de agua. Entonces lo que la vasopresina hace es que el riñón retenga agua o que reduzca el caudal de la orina, es decir, o que retenga y que reduzca, porque se llama vasoconstricción. Entonces, cuando la hipófisis ha segregado la vasopresina, lo que hace el riñón es que cierra los poros de esa filtración. Entonces, mi cuerpo va a retener líquido. ¿Por qué? Porque si la concentración se aumentó, yo necesito retener solvente para que la concentración se disminuya. ¿Entendieron, chicos, cuál es la función de la vasopresina? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si la concentración aumenta, la osmolalidad aumenta, entonces vasopresina aumenta, y lo que hace la vasopresina es que cierra la filtración. Entonces retengo agua. Al retener agua, la cantidad de agua aumenta y por lo tanto la concentración disminuye. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿O no? Sí, Chicos, profe. perfecto. Pero Dime. profe, yo acabo de entender lo que acabo de explicar, pero yo sigo sin entender de arriba, para sacar, por ejemplo, la concentración de Del sodio. osmolalidad en el plasma, Sí. ¿cómo sacaríamos nosotros la concentración ¿De quién? del sodio? Na es sodio, ¿cierto? Sí, es sodio. Del sodio en el plasma para poderlo multiplicar. Ah, muy fácil. Entonces, ojo con lo que yo te dije. La osmolalidad del plasma no solamente tiene sodio, pero es la que tiene mayor proporción. Casi la mitad de todos los solutos que tiene el plasma es sodio. Entonces, como sabemos que la mitad del soluto que tiene el plasma es sodio, entonces sabemos que si cogemos la concentración y la multiplicamos por 2, vamos a tener la osmolalidad completa. ¿Sí me entendiste? Es Sí, decir, profe, pero concentración cuál sería la concentración del sodio? del sodio tiene que estar entre 135 y 145 milimol por litro. Pero la concentración del plasma, es decir, con todos los demás solutos, es 285. Es 285, más o menos 285 milimol por litro. Pero en esta osmolalidad no estoy contando solamente el sodio, estoy contando las proteínas, estoy contando el ácido carbónico, estoy contando todos los iones. ¿Sí me entiendes? Sí, profe.
pero yo sé que en el plasma la mitad de los solutos es sodio. Entonces, ¿yo qué hago? Calculo o determino el sodio y lo multiplico por 2, y este valor multiplicado por 2 me debe dar muy similar a este valor. ¿Entendido? Sí, profe, pero lo que yo le digo es que cómo calculo, determino la concentración del sodio, de dónde lo saco para determinarlo. Ah, muy fácil, Milena. Como tú ya sabes cómo se determina la concentración, sabes que es la cantidad de soluto versus la cantidad de solución en un volumen, ¿cierto? Muy bien. Entonces resulta que tú no vas a hacerlo, sino que tú tomas la muestra del paciente, le sacas una muestrica de sangre, lo mandas al laboratorio y en el laboratorio En los van a gases hacer arteriales se observa eso. también, muy bien. Entonces, en ese sentido, tú vas a obtener los valores. Eso quiere decir que en el laboratorio te van a decir, hombre, la muestra que tú me mandaste tiene 128 milimol de sodio por litro. Entonces tú con ese valor ya vas a poder ir a mirar cómo está la salud del paciente. ¿Entendiste, Milena? Sí, profe, o sea que yo ese valor ya lo multiplicaría por 2 y Para ya me mirar la dé... concentración general, global Ujú. del plasma. Pero Sí, la del profe. sodio es de 135 a 145. ¿Entendiste? Ah, bueno, sí, profe, ya lo entendí, muchas Perfecto. gracias. Entonces, ojo, pero resulta que mi cuerpo no solamente lo hace con el riñón, sino que tiene unas ayuditas. Entonces vuelvo y lo digo, el hipotálamo tiene unas celulitas que son especializadas y que ayudan a mirar o a sensar esos equilibrios. Entonces resulta que esas células especializadas le dicen a mi hipófisis, oiga, es que la concentración de solutos del plasma se incrementó. Entonces, qué hace mi hipófisis? Ah, segrega la vasopresina, como dice su nombre, vasoconstriñe, vasopresión, entonces cierra los poros del sistema renal, de los glomérulos, ¿cierto? Entonces, al cerrar, retengo agua y lo que hace es que esa agua se vuelve y se introduce, se regenera, eso tiene un nombre, venga, me acuerdo cómo es que se llama, se recupera, bueno, se recupera y vuelve a los líquidos y me los diluye. Entonces, como la concentración se incrementa, al retener el agua vuelve y lo que me está haciendo es bajarme la concentración. ¿Entienden cuál es el mecanismo de la vasopresina? ¿Entienden, chicos, cuál es el mecanismo de la vasopresina? Es el agua. Él lo que regula Profe. es qué cantidad de agua se pierde o qué cantidad de agua se retiene. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, para terminar la clase, les voy a decir que el único que trabaja para regular nuestra concentración no es la vasopresina, porque la vasopresina regula la cantidad de agua, pero resulta que nosotros también tenemos otras sustancias que me ayudan a regular la cantidad de cada electrolito. Y yo les voy a hablar solamente del ion sodio porque es el más común, pero ustedes me podrán decir, profe, entonces en nuestro cuerpo también tenemos sustancias que me regulan la concentración de ion cloruro. Yo les digo, sí. Profe, entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo sustancias que me regulan la concentración de ion magnesio. Yo les digo, sí. Pero les voy a hablar solamente de uno, chicos, porque no me puedo extender a hablarles de todos, ¿ok? Entonces ya aprendimos que el cuerpo segrega la vasopresina y con la vasopresina regula la concentración electrolítica de nuestro cuerpo. Pues entonces yo les voy a decir otro nombrecito. Entonces ya no voy a hablar del agua, sino voy a hablar del ion sodio como tal. Entonces les voy a colocar el nombre ion sodio en rojito para que sepan que la que viene, o no, chicos, no les voy a hablar del ion sodio, sino les voy a hablar de las sustancias que ayudan a regular la concentración de este ion sodio. Pero para hablarles de ellas, lo primero que yo les quiero contar es que la concentración o el ion corporal de sodio, nosotros tenemos el 75% de ese ion es intercambiable. ¿Qué quiere decir? Es lo que está en los fluidos que yo pierdo, con lo que yo me alimento. Quiere decir que es la cantidad de concentración que yo puedo orinar, que puedo sacar por los sudor, que puedo sacar por las lágrimas. Quiere decir que la intercambio, quiere decir que va cambiando, que se va regenerando, que cuando yo como voy regenerando esa cantidad de sodio que yo perdí. ¿Entienden qué es eso? Entonces, la cantidad de ion que yo tengo sodio en el cuerpo, el 75% de él es intercambiable. La otra cuarta parte, el 25% restante, se denomina no intercambiable. ¿Por qué se denomina no intercambiable? Porque está incorporado en los tejidos que tienen bajo recambio celular, como son los huesos, como son los órganos,
¿cierto? Entre esos tejidos yo también tengo sodio, ¿cierto? Y ese sodio no es intercambiable. Ese sodio, si se pierde, es muy difícil de volverlo a recuperar. Por eso es que las personas cuando sufren de osteomalías o cuando sufren de pérdida de calcio en los huesos, es muy difícil volver a recuperar esa concentración de ion sodio. ¿Por qué? Porque la concentración de ion sodio que está en esos tejidos gruesos, que son rígidos generalmente, se llama no intercambiable y es más o menos un 25% de la concentración que tenemos en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, yo quiero contarles que la mayor parte del sodio es intercambiable. Eso quiere decir que la mayor parte de ese sodio está en el líquido extracelular, en el plasma y en el líquido intersticial. Y es más o menos una concentración de 140, de 135 a 140. ¿Ok? Eso quiere decir que esa concentración que yo les acabé de decir corresponde al 75% del ion que yo tengo en total, de ese ion sodio que tengo total en mi cuerpo. Y es lo que nosotros sensamos. ¿Ok? Ahora, la entrada de este ion es por la ingesta. ¿Ustedes por dónde le entra el ion sodio? Por lo que ustedes comen. ¿Estamos de acuerdo? En una persona sana, la concentración de este ion no cambia, no debe cambiar, incluso si esa persona ingiere más cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque mi cuerpo debe tener algo que regula la concentración de ese ion en mis líquidos corporales. Entonces yo les voy a hablar cómo lo hacemos o cómo lo hace mi cuerpo. Entonces, así como mi cuerpo tiene una sustancia que le ayuda a regular la excreción de líquidos que se llama la vasopresina, también tiene dos sustancias que ayudan a regular la concentración de ion sodio. ¿Y cómo se llaman? Entonces, ahora sí se las voy a escribir. Se llaman una, la aldosterona. Una se llama la aldosterona. Y la otra se llama el péptido natriurético atrial. Péptido natriurético, y NA se llama por sodio, natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial en clínica tiene otro nombre. Juan David, Juan Pablo, Natalia, ¿cómo lo han escuchado ustedes en clínica? ¿Cómo se llama el péptido natriurético atrial? ¿Qué nombre común le dan allá en la clínica? Profe, ¿qué nombre se le da a qué? Péptido natriurético atrial. ¿Qué nombre se le da generalmente? Y yo les digo, yo se los puedo decir a ustedes, pero ¿qué han escuchado ustedes? Es una hormona, ¿cierto? Es una hormona. Y se conoce, ojo, como natriurético atrial, como factor natriurético atrial, como péptido natriurético atrial. O hay en clínica también se escucha como ANH, ¿cierto? Como ANH. El péptido natriurético atrial se conoce como ANH. ¿Por qué? Por las iniciales, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo me voy a volver a la clase, ¿cierto? También tiene otro nombre, creo que también tiene otro nombre, pero yo no lo manejo muy bien. Entonces, chicos, vamos a hablar de estas dos sustancias y les voy a decir cómo hace mi cuerpo para que ellas me ayuden a controlar la concentración de ion sodio. Y estas dos sustancias son dos hormonas, la hormona aldosterona y la hormona péptido natriurético atrial, que normalmente se conoce como ANP, atrial natriurético péptido. ¿Listo? Porque está en inglés. Muy bien, entonces, ¿cómo es el mecanismo, chicos, de la aldosterona? La aldosterona y el péptido lo que regulan es el sodio, no el agua, el sodio. Entonces, ¿cómo trabaja la aldosterona? La aldosterona disminuye la concentración del ion sodio reabsorbiéndolo en los túbulos renales a expensas del ion potasio y el ion hidrógeno. Entonces, se lo voy a decir de otra manera, estimula la conservación del ion sodio por las glándulas sudoríparas, por las células y mucosas del colon. A condiciones fisiológicas, estos efectos son triviales. ¿Qué significa, chicos? Significa que la aldosterona lo que hace es lo siguiente. Si nosotros aumentamos la concentración del ion sodio, entonces la aldosterona aumenta la excreción de él en el tubo renal, en los tubos renales. Cuando la concentración del ion disminuye, entonces lo que hace la aldosterona
es que, ojo lo que les voy a decir, disminuye la excreción del ion sodio. ¿Entendido? ¿Cómo lo regula? ¿Entendieron cómo lo regula, chicos? ¿Vuelvo y lo explico, muchachos? Profe, pero en clínica es cierto que para hacer las reposiciones de eso los llaman en natrol y catrol los medicamentos. Así de sencillo, Juan Pablo, ese era el nombre que les estaba pidiendo yo a ustedes. Muy bien, porque yo no los manejo en nombres clínicos que son muy comerciales, yo los manejo en nombre químico, ¿sí me entiendes? Entonces, pero Sí, oye, sino que eso más que todo de natrol y catrol, bueno, en mi caso me tocó pues usarlo mucho en neonatos. Entonces siempre sí, nos decían, exacto, vea, el bebé está presentando tal, pues tenía el potasio muy bajito, arritmias. entonces vamos a ponerle por favor esto. Entonces se hace mezcla con destroza de esos dos medicamentos. Así de sencillo, muy bien, y se hace a ciertas concentraciones, ¿cierto, Juan Pablo? Muy bien, entonces, Sí, ¿qué quiere señora, decir? según los gases arteriales. Exacto, Juan Pablo. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo veo que la excreción, que el ion sodio se disminuye, ojo, si yo veo que el ion sodio se disminuye, entonces la aldosterona, ojo, se los voy a copiar en otro colorcito, si la concentración del ion sodio disminuye, la aldosterona lo que hace es que el sodio se reabsorba. Entonces el sodio se reabsorbe y por lo tanto incremente o nivele la concentración. ¿Entendieron qué es lo que hace la aldosterona, chicos? ¿Entendieron? Estimula la conservación del ion. Entonces, ¿qué hace? Hace que no se pierda ni por los poros, ni por las células, ni por el sudor, ni por las lágrimas. Entonces, lo que hace es que reabsorbe el ion sodio. ¿Entendieron, chicos, lo que hace la aldosterona? Voy a devolver, la vasopresina regula el agua, la aldosterona regula el ion sodio. Pero ¿cómo lo hace? Si la concentración del ion sodio se aumenta, se disminuye, pues él lo que hace es que reabsorbe el sodio. ¿Entendieron? Y lo que hace es que al reabsorberlo, lo reconcentra, lo coloca en mayor cantidad. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces resulta que ustedes me dirán, profe, está muy bien. Cuando la concentración del ion sodio se baja, la aldosterona hace que se reabsorba el ion sodio. Pero ¿qué pasa si la concentración del ion sodio se aumenta? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué pasaría? Entonces viene este señor que se llama péptido natriurético atrial y se llama atrial o natriurético. Primero natriurético por el sodio, atrial se llama así porque es una hormona que se secreta en los cardiocitos de la aurícula derecha del corazón y lo que hace es que si el ion sodio aumenta, ojo, si el ion sodio, la concentración del ion sodio aumenta, pues entonces si la aldosterona disminuye la excreción, el péptido aumenta. ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí, Sí, profe. Entonces, dime, María Jimena. no, profe, que sí habíamos entendido. Exacto, entonces tenemos no solamente la vasopresina regula la cantidad de agua, entonces con la cantidad de agua arregla la concentración de todos los solutos, de todos los electrolitos, pero ojo con lo que les voy a decir, si nosotros tenemos problema con el ion sodio, ya no es la vasopresina, sino no solamente la vasopresina, sino la aldosterona, porque la vasopresina dice, hombre, el ion sodio se aumentó, entonces yo voy a hacer que haya menos excreción de líquido, de agua. Entonces hago que el agua se retenga y como hay más cantidad de solvente, la concentración, la cantidad es la misma, pero la concentración disminuye. Ahora, resulta que el ion sodio también tiene que lo regule. Al ion sodio lo regula la aldosterona y el péptido natriurético atrial. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Si la concentración del ion sodio se disminuye, hace que el ion sodio se reabsorba y no se pierda. Entonces, hace que se nivele la concentración. Pero resulta que la aldosterona solamente trabaja cuando el ion sodio se disminuye. Entonces viene el péptido natriurético atrial y dice, si la concentración de ion sodio se aumenta, pues yo hago que la excreción del ion sodio aumente y bajo la concentración. Entonces la aldosterona evita que se baje, el péptido natriurético atrial evita que se aumente. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, ya para terminar la clase, chicos, vamos a hablar de lo que se llama hipernatremia e hiponatremia. Si yo tengo un paciente que tiene más de 100, dime.
Profe, perdón interrumpirte. Lo que pasa es que me están mandando mensajes los compañeros porque como tenemos un parcial programado a las 4 Ay, de chicos, ¿no? introducción. Terminamos en la siguiente clase. ¿Listo? Chicos, que les vaya muy bien. Muchas Gracias, gracias, profe. Dios la bendiga. Listo, lo mismo, se cuidan Profe, mucho. muchas Chao, Profe, gracias. chao. muchas gracias. Gracias, Chao, profe. chicos. Chao. Profe, chao, gracias, Dios la bendiga. Chao, lo mismo, te cuidas mucho. Chao. Voy a parar a detener la grabación y ya. Que les vaya muy bien.